Sofía con limón y sal. El día de hoy estamos felices, Liana aquí a este lado y mi servidor Miguel Ángel, porque regresamos después de algunos meses empolvados, haciendo memoria desde el 25 de junio del 2023, en el episodio Todo por un Like, que fue el que denominamos capítulo 2 de la temporada, no, capítulo 3 de la temporada 2, pero se quedó la temporada 2 la temporada 3 se quedó en eso, solo en 2 episodios, pero bueno, ya volvimos recargados, con la idea, ahora sí, de salir quincenalmente, fielmente a alcanzar la cuota de los 10 episodios de temporada. Y pues bienvenida, Elena, gracias por volver y qué gusto de volverte a ver por estos mares del internet. Muchas gracias Miguel. Pues yo contentísima de estar acá compartiendo una vez más después de tanto tiempo, después de muchos intentos de querer regresar, pero bueno, las fuerzas del universo pues nos llevaron por otro sitio, pero bueno, como decimos coloquialmente, más vale tarde que nunca, así que bueno, ya estamos acá. Y vamos a arrancar, ahora los episodios van a ser un viernes sí, un viernes no, quincenal como les comentábamos. Y el día de hoy justo sale este episodio en el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, el 8M, y quisimos traer a colación un tema súper interesante, que más que, bueno, lo vamos a reflexionar, lo vamos a platicar, lo queremos hacer muy introspectivo y creo que como en este call to action para todos los que nos escuchan, ¿no? En esta reflexión de, ¿se sigue invisibilizando a la mujer en la actualidad? ¿Qué contestar a ello? ¿Qué hacer ante ello? Y bueno, antes de iniciar con la intro, Leana, respuesta rápida, ¿se sigue o no se sigue? Sí, definitivamente se sigue invisibilizando a las mujeres, al rol que desempeñan, sobre todo aquel rol que desempeñan en la esfera pública. Pero de eso vamos a estar hablando en un momento. Excelente. Vamos a la intro y arrancamos. Excelente. Liana, pues quisiera, antes de empezar con la escala que tenemos y partiendo un poco de esta pregunta, y creo que, bueno, resaltando un poco antes de entrar al aire estábamos vacilando un poco el cómo esta respuesta tiene varias, o esta pregunta tiene varias respuestas porque se quiere jugar como que sí, como que no. ¿Cómo responder cuando quizá desde la esfera masculina, ante esta pregunta de la mujer ya no está invisibilizada y el hombre suele decir, no, es que ya tienes más derechos, es que ya le ha casado el mismo estatus? ¿Qué podemos responder? ¿O cuál sería la respuesta a este tipo de, quizá desde la arista masculina puedes decir, no, es que ya vemos más a la mujer, pero desde la arista femenina, pues evidentemente esto no es así? ¿Cómo podríamos responder antes? Sí, bueno, como mencionabas, pienso que eso tiene diversas aristas. Sí es muy preocupante, o al menos yo lo veo así, que exista pues ese criterio bastante acentuado, sobre todo también como vos mencionabas, desde la mirada masculina, porque usualmente es desde el espacio masculino, desde la mirada masculina, o sea, son los hombres quienes en su mayoría pues tienen este criterio y muy bien afianzado, que en la actualidad pues realmente no tiene sentido hablar ya de derechos de las mujeres, no tiene sentido hablar de feminismo, de feminismos, porque las mujeres ya han adquirido los derechos que llevaron reivindicando por mucho tiempo, que al contrario de lo que se piensa, las mujeres incluso hasta tienen en la actualidad más derechos que los propios hombres, más privilegios en el marco legal, en el marco laboral, etcétera, y que por tanto pues es un sinsentido, digamos, o que más bien se ha girado, ¿verdad? Este giro de los beneficios que supuestamente eran de la masculinidad, desde lo tradicional, y ha ocurrido un giro y los beneficios ahora son hacia lo femenino. Cuando en realidad esto no es así. Evidentemente, sí, las mujeres hemos logrado conquistas significativas a nivel social, a nivel político, a nivel individual, profesional, etcétera, pero definitivamente pues queda un camino
muy largo todavía, e incluso, y esto es algo creo que más preocupante, vemos que derechos que habíamos adquirido a través sobre todo de los movimientos feministas se están perdiendo. Y eso lo estamos viendo con diversos ejemplos, no solamente en la región latinoamericana, sino también pues, en otros espacios, incluso europeos, incluso como Francia, que siempre han estado como a la vanguardia en cuanto a derechos de las mujeres y la reivindicación de sus derechos y demás. Entonces, es súper importante retomar constantemente pues precisamente la visibilización de estas problemáticas y sobre todo, porque pienso que también es muy importante tener en cuenta la mirada femenina, o sea, qué es lo que piensa la mujer, cuál es la experiencia de la mujer, también al momento de incluso generar conocimiento, porque muchas veces ese ámbito de la experiencia, lo que siente la mujer, lo que piensa la mujer, como que no se toma como un conocimiento objetivo, incluso como algo que puede ser científico o dictaminado como verdadero, porque forma parte de la emotividad o de la experiencia, pero realmente es muy importante que para identificar determinadas problemáticas, pues también se tenga en cuenta el sentir, la experiencia, el ser en la realidad social y política de la mujer y cómo, pues, a partir de esas experiencias que son particulares y diferentes a la de los hombres, por muchos motivos, pues deben ser escuchadas. Y pues obviamente eso ha costado, digamos, bastante trabajo. Creo que también, bueno, ya desde este lado, así como que desde la mirada masculina, una de las formas como quizá empieza el radar a sonar es cuando te tienes que hacer, o sea, tienes que sensibilizarte hacia cuando contemplas algo, hacer una introspección tú como hombre, quizá en donde decir, bueno, esto realmente está contemplando a los dos polos, no lo está haciendo. Muchas veces quizá, como dices, a lo mejor actualmente vemos que a lo mejor legalmente o lo que sea hay cierta equidad en algunas áreas, podríamos decirlo, pero también entonces entra la reivindicación en cuanto a la historia, ¿no? O sea, cuando remiramos a la historia, cuando remiramos un episodio de la historia, pues no quedarnos con, ok, está aquí y veo, y estar totalmente sensibles, tener como que el foquito alerta de dónde están las mujeres, ¿no? O sea, al final del día, la historia, cuando está escrita o cuando es escrita, un gran porcentaje, si no es que casi el 100% de su totalidad, los personajes históricos pues son hombres, entonces ahí como que poner ese ojito de alerta, y en cuanto a situaciones concretas, pues sí, estar así, ver algo y siempre contemplar, realmente estás incluyendo el la y el los, el y la, o cómo lo estás contemplando, y creo que ese puede ser un punto de quiebre, ¿no? En como qué hacer para, pues no dejarte enviciar, ¿no? Porque quizá, como dices, como mujer, pues tienes esta sensibilidad, como hombre quizá desafortunadamente lo puedes llegar a dar por sentado o lo puedes normalizar, incluso muchas mujeres también a veces normalizan esta conducta en cuanto es algo muy masculino y cuanto lo siguen haciendo porque también el machismo también se ejerce desde la mujer, como que tener esta alerta, ¿no? De decir, ok, esto, ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde están los hombres? Realmente están los dos y creo que de ahí podemos construir hacia algo mejor. En base a eso y en base a estas respuestas, quisimos, Leana y yo, reflexionar un poco sobre cómo hacer justamente para visibilizar a las mujeres. Nosotros caímos en la conclusión de que quizá, obviamente hay muchas herramientas, hay muchos causas, pero nos queremos traer 4 pilares fundamentales que creo que tanto desde las humanidades en lo general o en lo particular, como en la vida pública en lo cotidiano, pues nos pudiera ayudar, ¿no? Desde el ámbito de la filosofía, desde el ámbito de humanidades, creo que podemos tener un gran aporte. Y de ahí, uno de estos pilares es la parte profesional. Y en la parte profesional yo le comentaba a Elena que, bueno, podemos dividirlo en dos grandes aspectos. La profesional, quizá que no estamos más familiarizados, Elena y yo, que es quizá la labor de docente, la labor universitaria, pero también no dejar de lado la labor pues de otras profesiones, ¿no? Científicos, historiadores, profesores, abogados, abogadas, etcétera. ¿Cómo desde este ámbito profesional, qué podemos hacer, Liana, para visibilizar a la mujer? Esa es una muy buena pregunta y es muy buena pregunta porque es muy compleja además y porque no hay una respuesta así como
10 pasos para visibilizar a las mujeres, ¿verdad? Entonces, me parece súper importante hacer énfasis porque esto es como un problema generador, que hay estructuras estructuras sistémicas, o sea, que forman parte de todo nuestro sistema, de cómo funcionan nuestras sociedades en general, desde un punto de vista privado, desde un punto de vista colectivo, incluso obviamente desde el punto de vista cultural, e incluso desde el punto de vista del imaginario, el imaginario que vamos desarrollando, nuestra identidad, toda esta simbología que tiene una connotación de género, y esa connotación de género equivale a esta desigualdad o a esta jerarquía donde se considera, en este caso, lo masculino como superior y lo femenino como inferior. Entender que eso forma parte de nuestros sistemas, que forma parte de estructuras que son alienantes, enajenantes, pienso que es un paso inicial sumamente importante, el tema de la concientización. Concientizar, darnos cuenta que esto forma parte de la forma en la que nuestras sociedades se desarrollan, nuestros sistemas, y que superar y salirse de esas dinámicas, precisamente al ser sistémicas, al ser esenciales, es sumamente complejo. Pero el primer paso es tomar conciencia de esa problemática, porque esa problemática que es esencial, al mismo tiempo genera otras series de problemáticas, o sea, diversas problemáticas que se desprenden de esa problemática principal. Y lo que pasa es con estas problemáticas que son enajenantes y alienantes es que no se vislumbran fácilmente, o sea, se logran camuflar muy bien como parte de esto que también mencionaba, ¿verdad? Como parte de cuestiones culturales, tradicionales. Bueno, si esto ha estado así tradicionalmente, entonces quiere decir pues que esto está bien, que esto es correcto, que es verdadero, que es justo. Entonces se logran como que camuflar muy bien en nuestras dinámicas culturales, etc. Entonces eso hay que partir de ahí. Incluso a partir de las principales reflexiones al respecto de los derechos de la mujer, el papel de la mujer como en la sociedad, que desarrolla, por ejemplo, Simone de Beauvoir, esto es uno de los principales elementos a los cuales ella hace referencia y sobre el cual yo siempre he coincidido de manera completa. O sea, el primer paso es tomar conciencia. Si no tomamos conciencia, es muy difícil. Obviamente, tenemos que tomar conciencia todas y todos. No solamente tomar conciencia de las mujeres, que es un aspecto muy importante porque quienes son oprimidas, quienes somos oprimidas, pues somos quienes debemos tomar conciencia, digamos, como de manera primordial, porque somos quienes nos debemos revelar al sistema. Y eso es algo muy importante y que también es muy cuestionado, pero realmente no hay otra manera. Revelarse al sistema, hay que revelarse a ese sistema que es distorsionante, que es alienante y que nos sitúa como mujeres en una posición de desigualdad, porque esa es la esencia, digamos, del problema. Entonces, primer paso, pudiésemos decir así, aunque obviamente esto es mucho más complejo que establecer pasos, pero uno de los primeros elementos que yo consideraría que son muy importantes es tomar conciencia. Para tomar conciencia, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay espacios que son espacios de divulgación, que son espacios de aprendizaje, que son espacios de intercambio de experiencias, escuchar experiencias de otras mujeres con otras características de vida y también entender que el conocimiento es un conocimiento situado, es un conocimiento que parte de relaciones de poder, que parte de intereses, que parte de una comunidad muy particular y sobre todo privilegiada, que es quien genera el conocimiento, quien dice que es la verdad y lo que no lo es, quien lo organiza, quien lo publicita. Entonces, en ese sentido, una forma de revelarse a esas estructuras es, pues, visibilizando mucho más esta situación y obviamente eso forma parte de ese incomodar, porque usualmente pues los movimientos feministas o cuando se habla de este tema de la desigualdad que vivimos las mujeres,
es un tema que incomoda mucho, es un tema que incluso resulta hasta muy, ¿cómo decir?, muy cansado para las personas. Ya van de nuevo a hablar de feminismo, ya van de nuevo a hablar de los derechos de las mujeres, pero realmente para tomar conciencia esa es una de las maneras fundamentales, o sea, insistir y sobre todo resistir, porque pienso que estamos todo el tiempo insistiendo en estos temas, buscando los espacios para hablar de estos temas a partir de experiencias, a partir también de conocimientos científicos, a partir también de la racionalidad, a partir de análisis que son pues bastante profundos obviamente, y al mismo tiempo eso supone resistencia, ¿bien? Porque o sea, querer cambiar y las transformaciones en general implican resistencia y rebelarse contra lo establecido. Ese proceso de rebeldía pues puede ser de muchas formas. Obviamente, quizás lo primero que nos puede venir a la mente es que esa rebelión es algo físico, armado, pero no necesariamente. O sea, hay muchos espacios de resistencia, muchos espacios de rebeldía, pero que tienen que estar presentes. Nosotros en general nos hemos acostumbrado mucho pues, a estar en estados de pasividad. Y obviamente hay también privilegios que muchos grupos no quieren perder y que son privilegios incluso que ni tan siquiera son conscientes de que tienen. En este caso, por ejemplo, los hombres muchas veces no son conscientes que son privilegiados, que tienen privilegios. Entonces, entender esto, pues obviamente pues, que también es muy difícil. Pero yo diría como así primer elemento para que me digas tú qué piensas, pues sería eso, hacer mucho énfasis en la concientización de que esto es una realidad y que esto forma parte esencial de nuestros sistemas y de la forma en la que nuestros sistemas están configurados, esencialmente. Yo esa conciencia, ese primer paso, igual junto a la rebeldía, que bueno, a lo mejor la rebeldía pudiera aplicarse, quizá pudiera quedar en este nicho directamente de las mujeres en lo general. Creo que lo que nos puede competir a todos es la denuncia, porque igual de nada caso sirve que yo me haga consciente que tengo privilegios o que yo mujer sea consciente de que soy oprimida si pues no lo denuncio, ¿no? Si no lo digo. Entonces creo que uno de los siguientes pasos para mí importantes es esto, el denunciar, cuando ves que hay un sistema que está patriarcado, que ves, por ejemplo, lo comentamos el otro día, Jan y yo, fuera totalmente en una conversación que tuvimos ahí por ahí random, cuando ves, por ejemplo, programas académicos en donde la historia de la filosofía o la historia de no sé qué, y ves puros hombres en este programa o ves puros hombres en esas estructuras, pues decir, oye, pues esto está mal, o sea, ¿dónde me estás dejando a las mujeres que participaron? ¿Dónde me estás dejando a las mujeres que también tuvieron una influencia? O sea, el realmente, al hacer conciencia, el denunciarlo, tener esta incomodidad de decir, ok, ya estoy consciente de que está pasando, pero al final del día lo grito, lo denuncio y me siento incómodo con ello, creo que es un paso importantísimo para entonces sí realmente, no sé si logremos simbrar a lo mejor a las altas jerarquías, porque bueno, esto obviamente son cambios que desafortunadamente también conllevan muchos tiempos, pero podemos arrastrar, así como dicen, a una generación a que vaya con este impulso para que cuando llegue esa nueva generación a esos estatus de poder, pues quizá puedan entonces romper esos paradigmas. No sé cómo veas toda esta parte de la denuncia, los programas académicos, e incluso también creo que aquí matizando algo que, bueno, Liana me compartía, que si al final a lo mejor en los programas no te autorizan tener o formalmente o el que está en el papelito dice que son puros hombres, pues tú desde tu trinchera, desde tu grupito, desde tu apartado, pues decir, ok, nos dicen que estudiemos esto, pero bueno, no solo eso es lo que hay que estudiar, sino también hay estas personas, estas mujeres a las que podemos estudiar y meterlas, o sea, imponer, tener esta rebeldía quizá también al sistema en cuanto, aunque no me autoricen, también voy a meter y también voy a simbrar hacer este ruido. ¿Cómo ves esta parte de denunciar, de esta rebeldía? Sí, exacto, forma parte de la rebeldía, ¿verdad? Forma parte de la rebeldía. Pienso que incomodar, porque obviamente incomoda, pues es parte de, si no, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, si no incomodamos con nuestras posturas, si no incomodamos con nuestros cuestionamientos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y bueno, nosotras en filosofía, pues también formamos parte de estas dinámicas
Y aquí ocurre una cuestión bastante importante de mencionar. De manera general, hay que entender que la toma de conciencia, es decir, lograr identificar que esta problemática es esencial, real, existe y se desarrolla de muchas maneras, también tiene que ver directamente con la generación de conocimiento. Un conocimiento que sea inclusivo, un conocimiento que tenga un enfoque de género, un conocimiento que sea situado y que no se trate de imponer como universal o como sumamente objetivo o sumamente neutral, y no por eso va a dejar de ser conocimiento o va a dejar de tener una rigurosidad científica. Entonces, nosotros podemos decir, bueno, sí, vamos a concientizar enseñando, mostrando el pensamiento de mujeres, mostrando cómo la mujer ha sido, por ejemplo, invisibilizada a lo largo de la historia de la humanidad, de la historia del conocimiento, de la historia de la ciencia, etc. Pero los espacios principales de formación, que son los espacios académicos, siguen estructurados de la misma manera, es decir, siguen estructurados de manera sumamente tradicional, siguen estructurados de manera sumamente desigual y no tienen, pero en lo absoluto, en su mayoría, sobre todo nosotros en América Latina, ni tan siquiera la intención de repensar la historia del conocimiento, repensar el conocimiento en sí mismo, repensar las metodologías que utilizamos a partir de un enfoque de género, por ejemplo, porque esto es algo que se considera a partir de estereotipos muy marcados, con un prejuicio también muy marcado, y es sumamente difícil. Entonces, ¿qué hacer cuando, por una parte, pues queremos evidenciar esta problemática en los espacios de formación académicos, pero los programas académicos son programas sumamente misóginos, incluso, podemos decir? Y yo siempre pongo este ejemplo, y estoy segura que no es el único ejemplo, pero es el ejemplo que pongo porque es con base a mi experiencia y al contexto donde yo me desenvuelvo. En la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, aquí en Honduras, que es donde yo trabajo como docente en el Departamento de Filosofía, y es la experiencia que obviamente pues puedo contar, el programa de estudios de la carrera de filosofía, el programa como tal básico, original, que por cierto es muy antiguo, no se ha podido rediseñar por varias razones, no tiene, y lo puedo decir así con total seguridad, en el programa oficial, vamos, para dejar un margen a la duda, prácticamente no existe, por no decir no existe, ni una sola mujer filósofa en el programa. No existe. O sea, no existe. Entonces, ¿cómo podemos evidenciar? O sea, ya es evidencia que no exista ni una mujer filósofa, pero eso lo evidencia quizás para alguien que ya tiene una formación, para alguien que se cuestiona más, pero cuando los estudiantes, los y las estudiantes entran, por ejemplo, a la carrera de filosofía, ¿qué se le está transmitiendo con esto? Que no hay mujeres filósofas, o que si las hay, no son lo suficientemente importantes, como puede ser Kant o Hegel o cualquier otro filósofo que se reconoce como filósofo, como alguien que ha generado un conocimiento filosófico significativo. ¿Cómo una estudiante mujer de filosofía se va a sentir identificada con el conocimiento que está aprendiendo, con lo que está viendo, si no hay ninguna mujer filósofa que le sea presentada o que al menos ni tan siquiera presentada? Qué mejor que fuera algo sistémico dentro de esa forma de enseñanza. Entonces, ¿qué nos queda en esos espacios? Pues esa parte de rebeldía. Pues bueno, no está esto necesariamente en el programa, pero siempre que tengamos el espacio y la oportunidad, ya sea en el salón de clases, en el desarrollo de una asignatura, en conferencias, en otro tipo de espacios donde interactuamos con estudiantes, sobre todo, pues mostrar el pensamiento de mujeres filósofas, mostrar, ponerles, digamos, en la mesa de discusión, pues estas problemáticas que no forman parte de su formación formal, curricular, pero que son sumamente importantes. Y pienso que en este sentido, pues, nosotros en filosofía y sobre todo nosotras como mujeres filósofas, pues sí tenemos este deber, porque pienso que aquí hay un componente ético que también es fundamental. O sea, cómo generamos conciencia también a partir del deber. Tenemos el deber, sobre todo como mujeres, de evidenciar
esta problemática de desigualdad. Ese es el deber que tenemos, y parte de cumplir con ese deber pues es resistir, como mencionaba anteriormente. Todos sabemos, por lo menos los que nos desenvolvemos en el ámbito filosófico, estoy segura que esto no es exclusivo del ámbito filosófico, lo garantizo, esto es exclusivo de todos los ámbitos, de la academia en general, que es el tema que estamos hablando, pero en el ámbito filosófico es un ámbito sumamente misógino, sumamente dominado en su mayoría por hombres filósofos, y es un ambiente muy difícil para que las mujeres filósofas podamos desarrollar conocimiento, generarlo, posicionarnos y se nos tome en cuenta. Es sumamente difícil. Y por eso hablaba hace un momento de resistir. Entonces, nosotras estamos todo el tiempo resistiendo. Obviamente es agotador, obviamente es muy cansado, pero forma parte del proceso y también forma parte de ese deber, de esa conciencia o de esa responsabilidad que también, si nos damos cuenta, si hemos logrado identificar una problemática, debemos tener pues también con las otras, con nosotros en general. De ahí creo que, continuando un poco con la parte profesional, tomando también un poco de, tú subiste hace poquito, subiéndote al meme del soy filósofa y no sé qué, y empezaste a decir varias cosas subiéndote al meme. En la parte hablabas ahí algo de, justamente de esto, de la lucha contra el patriarcado, contra todas estas estructuras. También es la lucha de prejuicios, ¿no? Porque, por ejemplo, alejándonos un poquito del ámbito de la filosofía, a lo mejor cuando pensamos en un abogado, simplemente abogado, desde ahí empieza mal el término, inconscientemente quizá, incluso seas hombre, seas mujer, te da más confianza ir con un abogado a que te resuelva un problema, no sé, de lo familiar, porque el hombre va a ser más frío y la mujer a lo mejor se va a dejar llevar por sus emociones, a un doctor, igual, doctor, en lugar de pensar en médicos o doctoras, no, siempre te va a dar más confianza si te atiende, ¿no? Si estás al servicio público y sabes que te va a tocar la lotería de a ver qué médico te atiende, entonces si ves que entra un doctor hombre, te da más confianza de que estás en buenas manos, versus a que si entra una mujer, más, súmale si es joven, pues le metes más leña al fuego, pero luchar esto, ¿no? Luchar esos prejuicios que entran, ¿no? Y que en esta medida en que nos estamos tratando de concientizar, pues darle este mismo privilegio, o sea, al final del día todos y todas tienen credenciales que los avalan como profesionistas y un sexo no va a determinar su desempeño. Y lo mismo, cogiendo un poco este meme que subiste tú, ¿no? Este reel que subiste, pues esta parte de cómo ser tomado en cuenta, ¿no? Cuando, por ejemplo, en el caso de las mujeres en filosofía, desafortunadamente, y yo lo digo como desafortunadamente, tienen que crear espacio las mujeres para hacer su club de Toby de mujeres filósofas porque no son consideradas dentro de acá. Entonces, en lugar de buscar esta división, porque al final para mí es como esta fragmentación en donde yo siempre cuando veo ese tipo de cosas es como visualizo estos camiones de antes en Estados Unidos, el asiento de atrás de los negros, el baño de los negros, o sea, como que en lugar de separar, no se pueden fusionar justamente por esta competencia, ¿no? Y cómo entonces en esta resistencia es también esta lucha de prejuicios, que es difícil, ¿no? Al final puede ser difícil tanto como hombres para mujeres, pero creo que a partir de la concientización y que justamente los docentes hagamos este trabajo de tratar de traer a las mujeres y buscar impulsarlas, pues podemos ir rompiendo estos paradigmas, ¿no? Y demostrar que había mujeres que han hecho revoluciones importantísimas y que tienen el mismo valor, o incluso a veces llegan a hacer cosas más importantes que lo que la historia nos recuerda de los hombres, ¿no? ¿Cómo luchar en esta parte de los prejuicios? Incluso a lo mejor tú como mujer, en esa parte de los prejuicios de, un abogado, no, voy por un abogado hombre en lugar de una abogada. ¿Cómo pretender, cómo competir con esta parte de los prejuicios? Sí, bueno, primero mencionar que esto es algo que yo siempre hago referencia a esto porque puede generar muchísima confusión, incluso también a nosotras como mujeres se nos culpa al propio machismo, y esto es una expresión que he escuchado muchísimo. Bueno, las personas son machistas porque son las madres quienes crían a los hijos y son las madres quienes son machistas y le enseñan pues estas conductas machistas a los hijos. Entonces todavía hasta somos responsables de eso. Y eso es una opinión que se sigue manteniendo de manera bastante fuerte en la actualidad. No es algo de la Edad Media, no, nada que ver. Entonces siempre menciono que por eso hablamos del sistema patriarcal.
No es una palabra así rara para hablar de algo que nadie entiende, no, hablamos del sistema patriarcal por eso, porque hay una visión machista que favorece la mirada masculina, que favorece al hombre, a lo masculino por sobre lo femenino, eso es muy importante, por eso hablamos de relaciones de desigualdad, que es sistémica, y como es sistémica, no quiere decir que solo los hombres son los machistas y las mujeres no. Y ojo, también nosotros hablamos de hombre-mujer, pero no, en la actualidad, pues, ya sabemos pues, que no solamente es hombre-mujer desde este sistema binario, que también es sumamente tradicional. Y eso es otro elemento a tener en consideración, así como paréntesis, ¿verdad? No te vaya a escuchar el presidente de Argentina nada más. Ay, Dios, qué decir, pero bueno, hoy no me quiero enojar hoy. Pero no, o sea, todas y todes, pues somos machistas, podemos ser machistas en muchas ocasiones, incluso alguien, por ejemplo, una mujer que sea feminista, no quiere decir que no tenga un sesgo también de machismo que todo el tiempo estamos tratando de superar. O sea, en mi caso voy a hablar por mí, obviamente, pues yo me considero una mujer feminista, pero eso no quiere decir, porque es algo que nos codifican, o sea, es como algo que nos codifican desde el momento que nacemos, y trascender eso es sumamente difícil. Entonces, incluso nosotras, quienes nos consideramos feministas, quienes desarrollamos el tema de la academia, que tratamos de ver más allá, tenemos que estar luchando constantemente con superar estas formas de relacionarse, estas formas de pensar que son machistas. Y eso es muy normal. Incluso hay veces decimos, yo misma digo, ay no, pero no me doy cuenta, y después trato de reflexionar y digo, ay no, pero eso, qué machista es esto. O sea, entonces, nosotras no estamos libradas del machismo porque es algo sistémico. Y como parte del sistema, todas las personas son de una u otra forma, en mayor o en menor medida, machistas. ¿Sí? Porque es parte del sistema, cómo está codificado en nuestra mente, en nuestro entendimiento, en lo cultural. Lo cultural es muy importante. Entonces, acabar con esto obviamente es algo difícil, pero no imposible. Eso sí, toma tiempo, ¿ok? Y cuando hablamos de tiempo en transformaciones a este nivel de profundidad, estamos hablando, yo siempre, este es un ejemplo que le pongo a mis estudiantes, estamos hablando de siglos, ¿bien? Pero si nos situamos en este momento y miramos atrás, pues obviamente se hace evidente todo lo que hemos logrado a nivel de derechos de reivindicación de las mujeres. ¿Nos falta mucho? Sí. Los prejuicios persisten, porque también lo tradicional, de la misma forma que los espacios de resistencia, de disidencia, pues están constantemente en esta lucha, ¿verdad? También los espacios tradicionales están en la misma lucha por mantener su status quo, por mantenerse en el poder, porque aquí hay una cuestión que también es política, también no, sumamente política. Esto está asociado a lo cultural, claro está, pero por algún lado tenemos que empezar, por algún espacio. El tema, por ejemplo, por eso también hablo de lo político, el tema legislativo es sumamente importante, ¿bien? Porque lo legislativo es lo que norma nuestro comportamiento en la sociedad de manera efectiva, por lo menos lo más efectiva que conocemos hasta el momento, y de manera directa. Ahora, que exista una legislación, que existan leyes que favorezcan a la mujer de una u otra manera, que ni tan siquiera es que las favorezcan, sino son leyes que las tratan de incluir en espacios donde no han sido tomadas en cuenta, o en espacios donde están en desventaja, en posiciones de desventaja. Entonces, eso es un paso importante, por ejemplo. Ahora, eso quiere decir que porque existe una ley que establezca determinado elemento, determinada cosa, eso quiere decir que se va a eliminar automáticamente los prejuicios que tienen las personas, los estereotipos, y eso que viene arraigado, codificado, como mencionaba, culturalmente desde que nacieron. No, una ley no va a cambiar tu mentalidad, no va a cambiar tu entendimiento. Por eso hablamos del tema de la concientización. Pero es un espacio, el espacio legislativo, un espacio bastante eficiente, un espacio bastante práctico por donde también comenzar. Entonces, si no existe ni tan siquiera lo legal, lo normativo, pues mucho peor. Entonces, creo que el espacio político es muy importante porque también, como siempre digo,
son en los espacios políticos donde se hacen las transformaciones, los espacios de poder. ¿Quiénes ocupan los espacios de poder? En su mayoría son hombres. Y esto es una realidad. Y en su mayoría son hombres no porque tengan mayor capacidad, porque eso también está más que demostrado. En su mayoría son hombres porque el propio sistema está diseñado de una manera tal que de manera incluso muchas veces hasta inconsciente, quienes logran llegar también a partir de todas las desigualdades que tenemos, las mujeres, son quienes pueden llegar a esos espacios. Y en esos espacios de poder es donde se puede agenciar las transformaciones, porque los espacios de poder también son espacios de decisión. Entonces, creo que los prejuicios pueden ser transformados y se transforman en la realidad política, en lo que vamos viendo, en ese agenciamiento político. Y creo que ahí los prejuicios pueden ser superados paulatinamente, con tiempo, mucho trabajo educativo, mucho trabajo de concientización, siempre lo menciono, es muy importante. Tenemos mucha ignorancia. Y es increíble porque hablamos de sociedades de la información, sociedades del conocimiento, pero somos tan ignorantes y cada vez somos más ignorantes porque tenemos tanta información a nuestro alcance, pero no podemos identificar qué parte de esa información corresponde a criterios de veracidad y qué parte de esa información no lo es. Entonces, a mí todavía me sorprende por una parte y por otra, pues no tanto, pero me logra sorprender mucho cómo manejamos conceptos de una manera tan distorsionada, cómo creemos en posicionamientos o en las cosas que nos dicen de una manera tan, incluso a veces hasta irrisoria, y la mayoría de esas cosas se basa en un gran desconocimiento. Y eso es muy preocupante porque indica, entre otras cuestiones, pues que hay que seguir trabajando en el tema formativo. Y el tema formativo pues también implica el cuestionamiento de lo tradicional. También hay mucho miedo, y los otros días pues yo lo estaba con esto del lenguaje inclusivo, que bueno, no sé si vaya a salir a referencia, porque esa es otra manera, ¿verdad? Paso, ¿cuál sería? ¿3, 4? Creo que esa sería otra manera también. Bueno, antes si quieres para matizar un poco, si no han entendido el chiste de lo del lenguaje inclusivo, bueno, a fecha que estamos grabando, hace unos días el nuevo presidente de Argentina prohibió el uso del lenguaje inclusivo en la función pública, y bueno, de ahí la dedicatoria al lenguaje inclusivo, por si no están enterados de la nota. Incluso vamos a pasar, bueno, eran 4 pasos, pasamos primero el profesional. Antes de eso también me voy a pasar un poco a lo académico porque vamos como que hilando un poquito de esta parte. Antes también de eso, y creo que va a salir a colación un poco el adelanto, un spoiler al programa que viene. Mencionabas esto del aire de la información y esto del manejo de la información y lo terrible dentro de los riesgos que vamos a ver en el siguiente episodio de la inteligencia artificial, de toda esta parte, este bombardeo, está que evidentemente, bueno, la inteligencia artificial genera contenido a través de lo que recibe y lo que se entrena hoy día. Y si hoy día somos misóginos, somos machistas, somos racistas, somos en unos años, cuando la inteligencia artificial esté ya normalizada y esté capacitada con todo esto, ¿qué nos va a generar? O sea, creo que ahí es la importancia de cómo realmente hacer un rompimiento y partir hacia algo nuevo, porque si no, estos vicios que estamos compitiendo ahorita y que son difíciles, son de años, pues con los avances que lleva la tecnología y con lo que va a nutrirse la tecnología, se va a nutrir de toda la sociedad que subimos en redes sociales, pues esto va a acabar pues muy, muy terrible en unos 5, 6, 7, 8 años que esto ya esté generando contenido masivamente. En la parte se me acaba de ocurrir, disculpa que te interrumpa, se me acaba de ocurrir un título así como que, por ejemplo, ¿la inteligencia artificial es machista? Está bien interesante, ¿eh? Bueno, ese es el spoiler, ya les hicimos el spoiler del siguiente programa para que vean cómo vamos, que entramos con toda esta, quedamos 4ª temporada. En la parte académica hay algo muy interesante, porque bueno, volviendo con esta parte de la visibilización de las mujeres, la parte académica ya formal en lo cuanto es la producción de contenido, tú ya más o menos lo estabas anticipando un poco en cómo a veces tú misma siendo feminista, o las mujeres que son feministas o que se denominan feministas muchas veces caen en el machismo. Hay algo muy curioso que me pasó a mí con la revista de Filosofía en la Red, haciendo el comercialote. A partir de esta edición, en la 5ª edición, yo por imitación
que fue algo que me gustó de la revista de Philosopher, que es la revista de hecho más antigua de filosofía, es británica. Ellos tienen dentro de sus lineamientos la parte del 60-40 en cuanto a referencias, en donde exigen a sus textos que tengan al menos el 40% de citas de referencias de mujeres. Es una imposición que ellos usan. Filosofía tiene alianza con ellos. Un día me puse a chismear ahí los lineamientos, me gustaron y lo imité. Fue complicado aplicarlo acá, se pudo ver como posición, como cosas de ese estilo, que igual a mí, bueno, eso ya a consideración personal, creo que volviendo a la frase de Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y para mí creo que se me hizo pertinente hacer esta denuncia de esta manera. Pero lo curioso fue que los textos que recibimos, la mayoría de los textos, aunque van a pasar por comité y se van a corregir, la mayoría de estos primeros borradores no cumplieron con ese alineamiento. De los que cumplieron, que fueron un texto, lo cumplió y fue un hombre, y las mujeres, hubo 2 mujeres que escribieron y toda su bibliografía fue de hombres. Y eso fue algo que se me hizo interesante analizar el resultado. O sea, un hombre sí, a lo mejor un hombre se puso, hizo la tarea de los lineamientos y lo haya hecho forzadamente como sea, pero cumplió con su 60-40. Y en las mujeres, por este chip automático de pues esto cultural que traemos, todas las referencias, todas las citas, toda la bibliografía eran de hombres. Y entonces, ¿cómo podemos competir en esta parte? ¿Es a través de la imposición? Así de, pues hay que buscar, a lo mejor si no es voluntariamente, pues vamos a tratar de imponer de una forma, hacer ruido. ¿Cómo poner que en la parte de la producción ya de la filosofía, ya conscientemente podamos empezar a jalar y empezar a generar este tipo de contenido más inclusivo? ¿Cómo lo ves tú ahí, Elena? Y bueno, aprovechando que Elena también es parte del Comité Científico de Filosofía en la Red, ahí nos dará un poco más de retroalimentación. Sí. A ver, yo considero, obviamente hablo a partir de mi experiencia como docente, como investigadora, y también dentro del ámbito de la academia, que también es un ámbito sumamente hostil y sumamente misógino, en todas sus formas. Entonces, yo considero que debe haber un equilibrio, pero lo que no se norma es muy difícil que en un contexto, lo que no está normado, es muy difícil que en un contexto como el nuestro, que está estructurado para invisibilizar a la mujer, por muchas razones y por muchos elementos, que de manera orgánica y de manera autónoma, pues esto vaya a ocurrir. Eso no existe. Incluso desde mi experiencia también como investigadora en el ámbito de Honduras, de la Academia acá de Honduras, las mujeres investigadoras somos muy pocas y tenemos espacios también muy reducidos, y también nos estamos sometidas pues a bastante discriminación, por ejemplo. Estamos sometidas también a una imposición de determinada autoridad que viene desde lo masculino, donde, por ejemplo, es muy común que a la mujer que investiga en cualquier ámbito, pues se le asocie más pues a quien recopila los datos o a quien toma las anotaciones en los encuentros o cuestiones de este tipo. Entonces, la mujer todo el tiempo tiene que estar demostrando que sabe, en mi caso de filosofía. Tengo que estar demostrando todo el tiempo que sé de filosofía. Tengo que estar demostrando, y como yo, sé que todas. Tenemos que estar demostrando todo el tiempo que podemos investigar y lo podemos hacer bien. Que podemos utilizar una metodología, que podemos hablar de ontología, que podemos hablar de metafísica, de física, de matemática. Todo el tiempo tenemos que demostrar esto. El hombre no lo tiene que demostrar. No tiene esta presión social de demostrarlo, porque el hombre en sí mismo no es cuestionado por su conocimiento, la mujer sí. Por ejemplo, en el área de filosofía, que es como siempre de la que yo puedo hablar con mayor propiedad, pues es así. O sea, y así me he sentido siempre. Bueno, yo todo el tiempo, cuando me presento en determinados espacios, y siempre siento esa necesidad de que tengo que demostrar lo que yo sé.
porque de lo contrario se parte de la premisa que yo no sé como mujer filósofa hasta que demuestre lo contrario. El hombre no. El hombre no vive esto per se, la mujer sí. Entonces, para conectarlo con lo anterior, pues si no se norma, yo sí creo que hay que normarlo. Obviamente normarlo de la mejor manera, normarlo de una forma bien pensada, pero sí debe ser normado, porque la normatividad en este sentido es muy importante para generar esos cambios, porque a partir de la norma se puede evidenciar cosas por la norma, aunque sea meramente por lo normativo, por cumplir esa norma, se pueden evidenciar cosas que antes de esa norma no se podían evidenciar por muchísimas razones que se escapan incluso hasta de lo institucional. Porque si no hay una norma que establezca que la mujer también debe tener un espacio y ese espacio debe ser respetado, en las dinámicas institucionales, etcétera, hay esta tendencia, y repito, en muchas ocasiones inconsciente, ¿sí?, de invisibilizar a la mujer, invisibilizarla, dejarla a un lado. Y tengo muchísimos ejemplos, pero bueno, obviamente no voy a hacer referencia a ejemplos específicos, porque ya son ejemplos ya más a nivel de chisme. Y está el tendedero aquí en el... Son ejemplos ya como más a nivel de chisme, pero sí he vivido y conozco a muchas mujeres a mi alrededor que investigan, que son docentes, muchos ejemplos de cómo pasamos tanto trabajo para lograr que se reconozca nuestro trabajo, que nos respeten incluso nuestros espacios y no nos los saboteen, por ejemplo. Algo que pareciera, ¿no? ¿Cómo va a ser? Sí, y es parte de nuestra realidad. Entonces sí pienso que hay que normar, pero esa normatividad debe ir de la mano de ese proceso de toma de conciencia, de ese proceso, y eso es de mucha educación, de mucha insistencia. Tomar conciencia implica educación y estar ahí y hacer ver no solamente a los hombres, a las mujeres también. Nosotras, incluso dentro de filosofía, que supuestamente somos quienes más cuestionamos, quienes más rebeldes somos, porque el pensamiento crítico, pero no, somos los más tradicionales, las más tradicionales. Y hay muchísimas mujeres filósofas que no se consideran feministas o que dicen que no son feministas. Yo siempre digo, esto es una opinión mía muy personal, y que obviamente pues no tienen por qué estar de acuerdo, pero yo en ese sentido sí soy un poquito radical y siempre digo que una mujer filósofa que no sea feminista, no sé en qué es lo que está pensando. O sea, obviamente las mujeres no están obligadas a ser feministas, pero sí pienso que parte del cuestionamiento de la realidad es el cuestionamiento de uno misma como mujer y el papel que tiene y cómo está situada en una realidad dominada por los hombres, y eso es una realidad. Entonces, si no nos cuestionamos eso, pues entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos cuestionando? O a quiénes les estamos cuestionando cosas que no tienen que ver necesariamente con nuestros intereses o con nuestros procesos de reivindicación. Pero hay muchas mujeres que no son feministas, y no por eso quiere decir que no sean buenas filósofas, pueden ser brillantes y todo, pero por lo menos yo de manera personal sí tengo muy claro ese compromiso que desde la filosofía como mujer debemos tener para esta causa, porque al final de cuentas es una causa muy difícil, pero una causa de reivindicación al fin y al cabo. Yo a tu sentencia le añadiría que te incluso los hombres, o sea, porque al final del día se supone que cuestiones todo, ¿no? Descartas todo, entonces ¿dónde está esta parte de no dar por sentadas las cosas y de criticarlo, ¿no? De no sentirte cómodo o incómodo, ¿no? Al final del día, si no cuestionas las situaciones, pues no es que hagas en filosofía, pero es como que filosofas, ¿no? Creo que entraría por ahí un poco la premisa. Y de parte de la norma, pues sí, al final, pues generas memoria muscular, ¿no? Al final del día, de tanto y tanto que estás normando y dices, ya al final lo haces en automático, como las famosas APA para todos los estudiantes que ya terminan la carrera y ya salen automáticos citando NEPA de forma muscular, pero lo terminan haciendo. Entonces, creo que es interesante, y pues bueno, es una parte
acá en el dado caso, por ejemplo, de la plataforma como Filosofía en la Red, pues hacer esto, ¿no? Tratar de esta manera que podemos hacer, pues denunciarlo de esta forma y tratar de echar nuestro granito de arena y decir, bueno, nosotros tenemos esta, pues, comulgamos con esta idea, pensamos de esta forma y lo tenemos que reflejar pues con nuestro trabajo académico, porque si no, entonces de nada caso nos tendría tener un grupo de investigación feminista coordinado por Liana, si no hacemos pues usos, o sea, si no somos coherentes también con esta cuestión, ¿no? O sea, creo que es esta parte de la denuncia que les comentaba yo. Tenemos otros dos pilares que quizás nos podemos sentar un poquito más rápido, que ya nos estamos acercando al final. Se nos puso interesante la parte académica profesional. Habíamos separado, bueno, profesional, académico, la divulgación y lo personal. Creo que por lo que haces, Lena, por lo que hacemos, pues igual hasta puede ir un poco junto con pegado. En la parte de divulgación, pues bueno, yo siento que es justamente pues cuando haces un post, cuando haces un reel, como el que comentaba de Elena, que lo pueden ir a ver ahí en su perfil de Sin Filosofía Podcast, de soy filósofa y tengo que aguantar y tengo que hacer, el denunciar este tipo de cosas, el si haces un post sobre historia o sobre un concepto, pues incluir ambas partes, incluir pues tanto lo que dijo una mujer, lo que dijo un hombre, y también algo que yo siento y que es algo muy complicado, es también apostarle por buscar, o sea, al final, muchas veces cuando piensas en filosofía, incluso si quieres hacer de esta filosofía pues integral, inclusiva, pues simplemente vas por Aren, por Zambrano, por lo que sea, y te limitas ahí, ya no hay más filósofas en el mundo, o sea, ponerte a googlear un poco, por ejemplo, yo cuando en la revista, volviendo a la revista, pues ponte a googlear y por ahí va a haber alguna despistada que hizo una tesis de maestría o una tesis de doctorado que habló del ser, de Heidegger, de lo que sea, y por ahí te vas a encontrar algo, no necesariamente tienes que encontrar a la filósofa o a las 3, 4 grandes filósofas que rescata la historia nada más, sino también ponerte a investigar aquellas filósofas, aquellas pensadoras que pues tenemos de montón, ¿no? Creo que esa es la parte, para mí, la parte de la educación. Y en la parte personal, pues no sentirte cómodo, ¿no? Cuando, por ejemplo, desde los hombres, ¿no? Si hay un chiste machista y estás con tu grupo de amigos, hombres o etcétera, pues criticarlo, incluso decir a lo mejor, si ves una conducta de hombre o mujer en donde no están incluyendo, en donde están viendo que en una situación de éxito automática, en donde se está viendo o estás viendo una conducta machista y te hace a ti ruido, pues denunciarla y decirla, y no tener como que ese miedo de decir, pues soy feminista o no me incomoda el feminismo, sino realmente denunciarlo. ¿Tú cómo ves en estas dos vertientes de divulgación y personal? ¿Cómo podemos visibilizar o cómo podemos visibilizar a lo mejor como tal? Sí. Bueno, como mencionabas, la parte de la divulgación es precisamente un espacio de visibilización. Y es eso, o sea, cómo mostramos determinadas cosas que queremos mostrar, ya sea ideas, cuestionamientos, problemáticas, y cómo tratamos que esos cuestionamientos, esas ideas, esas problemáticas, pues lleguen a un número, pues, grande de personas o lleguen a una comunidad mucho más grande que a la que usualmente pues estamos acostumbrados a trabajar, que puede ser, no sé, un salón de clases, o puede ser nuestro grupo de amigos, amigas, o puede ser el entorno laboral, personal, sino que llega a una comunidad mucho más grande para tratar, en la medida de lo posible, pues que también el impacto pues sea mucho mayor, porque a fin de cuentas pues eso es lo que buscamos. Entonces, creo que parte de ese compromiso que estábamos hablando, pues es hacer énfasis en estas cuestiones. Y ese énfasis, pues también de una forma u otra, pues debe ser constante, porque es una problemática inacabada y que tiene tantos prejuicios que la rodean, tantos estereotipos. Reconocerse o decirse feminista casi que es como una ofensa o algo del diablo, o no sé, como que estamos haciendo una reencarnación de Lucifer. Y no, o sea, yo siempre digo, pues ser feminista es un orgullo ser feminista, porque nos comprometemos con algo. ¿Cuántas personas hay que no tienen ningún tipo de compromiso con nada? Entonces, ser feminista implica pues un compromiso con una causa, como mencionaba, un compromiso con las mujeres
en sus diversidades, porque son muchas. Y es un compromiso también a luchar y a cambiar la realidad. Y ese debe ser el compromiso de todo filósofo, de toda filósofa y de toda persona que se interesa por cuestionarse lo impuesto, lo establecido como acabado. Es, a fin de cuentas, transformar la realidad. Y para transformar la realidad, pues hay que comprometerse. Entonces creo que también los espacios de divulgación son una herramienta que obviamente también nos da la tecnología para llegar a comunidades más grandes, como mencionaba, y para tratar de tener esa incidencia en esas otras personas que nos están mirando de otras regiones, similares a las nuestras, pero también muy diferentes a las nuestras. En el caso, pues, en concreto, para que también otras mujeres puedan ver lo que estamos diciendo desde nuestros espacios, pero para también nosotros poder escuchar a esas otras mujeres, sus experiencias, desde dónde nos hablan, desde sus particularidades, porque a fin de cuentas no solamente es divulgar porque estamos compartiendo información o ideas o frases, no, parte de la divulgación también debe implicar un intercambio, porque si no, pues no es que no tenga importancia, igual la tiene, pero creo que es mucho más rica, mucho más provechosa, mucho más completa. Entonces, ese ir y venir que nos permite también los espacios de divulgación digitales, esa retroalimentación, ese intercambiar, ese comunicar, ese escuchar al otro, a la otra, cómo piensa, cuál es su postura, y que también nos sirve para repensar muchas cosas, porque hay veces quizás nosotros no reparamos en determinada situación y otra persona lo evidencia y nos hace pensar, o decimos, bueno, esto no lo había visto, voy a mirarlo, independientemente que al final pues podamos coincidir o no. Entonces creo que más que todo de eso es lo que se trata, es un espacio sumamente importante, pero que también conlleva este compromiso, que es un trabajo también, por eso hablo siempre de resistir, porque es mucho trabajo, y es muy atacado también. Las feministas somos muy atacadas por muchas razones. Incluso, como mencionaba hace un momento, pues lo usan hasta como insulto. No, es que ella es feminista. Qué miedo. Sí, son de cuidado, ¿eh? No. Aquí me ven muy contento con Lena, pero ya la vieran detrás de cámara. Pobre de mí. Y me faltó lo de la esfera privada. Sí, la esfera privada. Sí, lo de la esfera privada rápidamente. Lo de la esfera privada, creo que si hay un espacio difícil de cambiar, de transformar, es la esfera de lo privado. Sumamente difícil, porque tiene que ver mucho con los sentimientos, con lo cultural, con lo que está muy arraigado, incluso hasta en nuestro subconsciente, hasta con lo psíquico, si lo queremos ver de esa manera. Es sumamente difícil cambiar nuestra esfera privada. Entonces, ese es otro campo de batalla, digamos. Y es muy difícil. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra esfera privada pues tenemos nuestra familia, nuestro entorno, y pues también lidiamos con nuestras parejas hombres, en el caso pues de que sean hombres. También lidiamos con nuestros hijos varones, con nuestros padres, con nuestros papás varones, con nuestros tíos, que son hombres y que por tanto pues también pues tienen una visión del mundo que parte también de los privilegios que otorga lo masculino. Entonces también es otra batalla, pues hacer ver, hacer entender, lograr una comunicación también de escuchar, de respetar. Obviamente es muy difícil. Entonces tenemos que hacer siempre esta lucha en la esfera pública, en lo laboral, en lo político, en lo social, pero cuando estamos en nuestra esfera privada es otra lucha. Por eso hablaba de esta cuestión de la responsabilidad y que el feminismo implica, y desde la filosofía feminista, pues implica también una consecuencia en nuestro accionar como individuos, como ciudadanas, que debe estar presente, porque de nada sirve que yo predique determinadas cosas teóricamente o en un artículo o en una conferencia o hablando aquí, pero que en mi práctica, en mi día a día, pues yo no defienda o trate de defender pues esas mismas ideas con mis acciones. Entonces el tema del compromiso y de la responsabilidad también es muy fuerte y muy difícil porque tiene que ver con lo privado de uno. No es lo mismo hacerle entender
a alguien sobre las desigualdades que viven las mujeres, a alguien que pues ni frío ni calor, que hacerle entender eso a alguien que uno quiere. Puede ser una familia, una pareja, un hijo, una hija, porque también, como hablamos, pues las mujeres también somos machistas en muchos aspectos, a una madre, una abuela, es más complicado. Entonces, obviamente, todos estos procesos de toma de conciencia también implican mucha paciencia y también implican mucha tolerancia. Tolerancia no en el sentido que usualmente se utiliza, yo te tolero, pero yo soy quien tiene la razón, pero solo te aguanto porque no me queda de otra, no, sino la tolerancia en el sentido más que de tolerancia, de empatía. Pues me trato de poner en tu lugar, en tu espacio, trato, porque no puedo sentir y experimentar una experiencia que no me pertenece, pero hago el intento. Entonces, esa cuestión empática, pues también creo que es muy, aunque el término empático pues también está muy satanizado, pero esa cuestión de empática, dejando a un lado las limitaciones que puede tener y cómo se ha utilizado y demás, de el situarse en la otredad, intentar situarse en la otredad para tratar en la medida de lo posible de comprender esa otredad. Quizás no la vamos a comprender, pero por lo menos otorgarle un valor a esa otredad igual al nuestro. No pensarnos como superiores a lo otro, a la otra, sino respetar que esa experiencia, aunque distinta, aunque quizás no me sea afín, aunque quizás no me sea común, es una experiencia que tiene un valor, igual que la experiencia o el posicionamiento que puedo tener yo. Pienso que eso es muy importante. Es muy difícil, sobre todo en general, pero sobre todo en el ámbito de la esfera privada, por todo esto que implica romper con esos patrones culturales, con esos imaginarios, el elemento afectivo. Entonces, por eso siempre digo, es resistencia en lo público, es resistencia en lo privado, pero creo que a fin de cuentas, pues, desde esos posicionamientos que traten de unir y obviamente y no de segregar más de lo que ya estamos segregados de una u otra manera. Eso sí, bueno, ya para terminar con esa parte, eso sí, al mismo tiempo también considero de que hay espacios y hay acciones que deben ser también en determinado momento y bajo determinadas circunstancias contestatarias. O sea, hay obviamente empatía, tolerancia, todo paz y amor, pero hay determinados momentos en que es necesario ser un poco más contestatario en nuestras reivindicaciones. Y eso es una necesidad histórica, política y social. O sea, es como los derechos están, pero los derechos también deben ser peleados, deben ser luchados, porque el hecho de que estén ahí no quiere decir que van a generarse de manera orgánica. No, hay que pelear los derechos y los derechos se pelean y en determinadas acciones hay que pelearlas de formas más contestatarias, más agresivas, con todo lo que puede entenderse esa palabra. Obviamente yo nunca voy a promover la violencia, pero obviamente hay accionarios que implican un mayor grado pues, de posicionamiento y eso hay que entender. Sí, con tantas referencias a Satanás, aquí vamos a terminar oliendo a azufre y vamos a hacer la miniatura aquí con lumbre y fuego, ¿no? en el infierno del feminismo, ¿no? Y yo creo que para cerrar, y quizá ya desde la perspectiva masculina, que es de donde yo puedo hablar, evidentemente, creo que sería nada más, no tener miedo como hombre, tanto a decir cuando ves algo de alguien o a ti mismo, esto es muy machista, ¿no? Me ha tocado ya varias veces alguna situación, algún comentario, alguna cosa que lo diga otra persona y tú sabes que está mal, tú sabes que es machista y denunciarlo, decirlo, oye, eso que estás diciendo es machista, no va. Y otra, no tener miedo al denunciar o al decir cuando ves algo, por ejemplo, una tira de estudios o algo y dices, aquí no hay mujeres o aquí como que no me cuadra porque falta alguien y que es un elemento, no tener miedo, no puedes tener miedo como hombre de verte raro, sonar raro, que te vean feo o lo que sea, pero creo que esa puede ser esta parte de lo que como hombres podemos dar en la lucha, ¿no? Es decir, el denunciarlo desde esta posición que tenemos de poder, de privilegios, de lo que sea, denunciarlo
y no tener miedo a decirlo, ¿no? Porque si es difícil, llegamos al momento donde te ven raro cuando tú mismo dices, oye, cuando tú le dices, por ejemplo, a una mujer, oye, ese comentario que hiciste es muy machista, te ven raro, pero el poderlo decir sin este miedo, sin esta cohesión, creo que es elemental, porque eso te permite ir rompiendo estos paradigmas y poco a poco, desde tu trinchera, ir metiéndole pues semillitas a la tierrita para que después de unos años, como bien dices tú, logremos sembrar y logremos cosechar ya una sociedad, esperemos, diferente, ¿no? Obviamente es algo que desafortunadamente conlleva muchos años, muchas décadas o muchos siglos, pero si no soltamos como que el pie del acelerador, pues esperemos que en unos años podamos decir que cuando nos vean los tatara, digan, sí, estos tenían razón, lo vislumbraron desde el futuro, desde el pasado. Pues Liana, ya para despedirnos y bueno, también hilando a lo que comentaste tú, si en esta parte de retroalimentación de aprovechando el internet, si tienen algún comentario, alguna retroalimentación que nos quieran hacer, sugerencia también de tema, que ya les adelantamos el segundo, pero sugerencias de tema, pues igual déjenlo en los comentarios de Spotify, de YouTube, de Instagram, para que podamos atenderlos y podamos después escucharlos, leerlos y platicar con ustedes. Comentarles también que Liana la pueden escuchar, la pueden ver en Sin Filosofía Podcast, no voy a decir la periodicidad porque funciona como limón y sal, que somos medios estelares, pero la pueden escuchar los episodios que tienen por ahí, pero la ven todos los días, sube cosas increíbles a Instagram, entonces la pueden seguir desde allá. También, bueno, como parte de Filosofía en la Red, es miembro del comité científico, como les comentaba, de la revista de Filosofía en la Red, y también coordina un grupo de investigación de Mary Gottstein, un grupo de feminismo. Pronto van a tener ustedes, pues van a conocer todo lo que está trabajando el grupo de investigación, pero bueno, también está haciendo coordinación en este grupo. Y pues no dejan de visitar filosofiaenlared.com, es un espacio, una plataforma de divulgación filosófica, todos los días publicamos artículos diferentes y pues ahí estamos al pendiente y a la disposición de todas y todas. Muchísimas gracias, Liana, y pues hasta la próxima con la terrible inteligencia artificial de por medio. Nos vemos. Gracias, Miguel.